De aquí no se mueve. Eso fue lo que me dijo aquella mujer bloqueando la puerta de su propia casa a las 2 de la madrugada, como si yo fuera un testigo de Jehová, y no el padre de la chica que se estaba desangrando en el suelo de su salón. 65 años. 2 prótesis de rodilla. Un problema de tensión arterial que mi médico califica de preocupante. Y aún así, crucé aquella puerta como si tuviera 25 años y la constitución de un jugador de rugby. Me llamo Eduardo Montesinos. Vivo en Torrelodones, Madrid. Por si queréis la versión oficial, una calle tranquila. De esas, con una comunidad de vecinos que te llama la atención, si dejas el cubo de basura fuera demasiado tiempo. Llevo 11 años viviendo allí. Crié a mi hija Daniela en esa casa. La que tiene el buzón torcido que nunca encontré el momento de arreglar. Pero esa fue la noche en que el buzón dejó de importar. Era marzo y hacía tanto frío que mi aliento empañó el parabrisas antes de que la calefacción del coche empezara a funcionar. Recuerdo ese detalle porque no dejo de darle vueltas en la cabeza. La niebla, los faros, los 15 minutos que tardé en llegar desde mi casa hasta el enorme chalet de los Alcázar en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón. Esa casa, con el camino de entrada circular que a Elena Alcázar tanto le gusta presumir ante las visitas. Mi teléfono sonó a las 2:04 de la madrugada. Papá. Era la voz de Daniela. Sonaba pequeña. Rota. Por favor. Ven a buscarme. Esa voz. No la había escuchado hablar con esa voz desde que tenía 7 años, y le daba miedo la oscuridad. Le pregunté qué pasaba y dónde estaba Jaime. Hubo un silencio absoluto. Luego. Nada. La llamada se cortó. Ni siquiera me puse unos zapatos de verdad. Conduje con las zapatillas de estar por casa que mi difunta esposa me regaló por el Día del Padre hace 8 años. Iba a 120 por carreteras que no perdonan ir a más de 80. Cuando aparqué frente a la casa, la luz del porche estaba encendida. Elena Alcázar, de 59 años y con pinta de planchar hasta su bata de andar por casa, estaba de pie en el umbral con los brazos cruzados, como si custodiara las joyas de la corona. Pronunció mi nombre con frialdad y me dijo que era muy tarde, que Daniela estaba descansando y que se encontraba perfectamente. Le exigí verla de inmediato. De aquí no se mueve, respondió ella. Esas pocas palabras hicieron que algo dentro de mi pecho se rompiera por completo. Le pedí que se apartara, pero no lo hizo. Así que hice lo que una versión más tranquila y sensata de mí mismo me habría desaconsejado. Puse la mano plana sobre esa puerta y empujé a una mujer de 60 años en el recibidor de su propia casa. No estoy orgulloso de ello, pero lo volvería a hacer mañana mismo. Felipe Alcázar salió de la cocina en bata, sosteniendo una taza, como si aquello fuera una mañana normal de martes y no la peor noche de toda mi vida. Empezó a decirme que no podía entrar así en su casa. Pero yo no le escuchaba. Ya estaba en el salón y allí estaba ella. Mi hija tirada en el suelo, no en el sofá. En el suelo, como si se hubiera resbalado y nadie se hubiera molestado en levantarla. Tenía marcas en los brazos. No eran arañazos ni golpes de una caída. Eran marcas de dedos que la habían agarrado con mucha fuerza. No se movía. Mi propia voz sonó extraña cuando la llamé, pidiéndole que me mirara. No hubo respuesta. Me dejé caer de rodillas. Esas mismas rodillas que me duelen a horrores solo con subir las escaleras. Y le puse los dedos en el cuello. Había pulso, débil, pero estaba ahí. Me di la vuelta y les pregunté qué le habían hecho. Felipe había dejado la taza sobre la mesa. Fue una decisión inteligente, porque si no lo hubiera hecho, es muy probable que se la hubiera estampado en la cabeza. Elena se apresuró a responder, hablando demasiado rápido.
como si lo tuviera ensayado. Dijo que había bebido demasiado vino, que a veces se ponía muy emocional y que yo ya sabía cómo era. Le grité que mi hija estaba inconsciente en el suelo de su casa. Ella insistió en que solo estaba descansando. Jamás en mi vida había deseado tanto lanzar una mesa de centro a la cabeza de una mujer como en ese preciso instante. Pregunté dónde estaba Jaime, pero nadie respondió. Ese silencio me dijo mucho más de lo que cualquier respuesta podría haberme aclarado. Recogí a mi hija del suelo. A sus 33 años no pesaba nada. Como si llevara semanas sin comer en condiciones, la llevé en brazos, pasando por delante de ambos. Felipe no intentó detenerme. Elena lo hizo durante medio segundo, plantándose de nuevo en el umbral, como una secuela que nadie había pedido. Me advirtió que si me la llevaba, no sabía en lo que me estaba metiendo. La miré fijamente a los ojos y le dije que era ella la que no tenía ni idea de lo que acababa de empezar. Bienvenidos a la cruda venganza de un padre. Poneos cómodos. Esta historia os va a llevar a un lugar fascinante. Dadle al botón de me gusta y dejad un comentario diciendo desde dónde nos escucháis. Creed me. Os va a encantar estar aquí. Metí a Daniela en mi viejo todoterreno. Un coche con 10 años a sus espaldas que huele a café y a serrín, y la llevé directamente a las urgencias del Hospital Puerta de Hierro. Me senté en aquella sala de espera bajo unas luces fluorescentes que zumbaban sin parar, bebiendo un café de máquina que sabía a puro castigo, repasando la cara de Elena en aquel umbral una y otra vez. De aquí no se mueve. No dijo que estuviera enferma ni que estuviera durmiendo. Dijo que no se movía, como si Daniela fuera un mueble más que pertenecía a la casa. Un médico salió a eso de las 4 de la madrugada. Era un chico joven, con los ojos cansados. Ese tipo de cansancio que solo te dejan los turnos de noche. Me dijo que estaba estable, que tenía una conmoción cerebral leve, deshidratación y la tensión muy baja. Le habían hecho un análisis toxicológico debido a su estado. Le pregunté por los moretones de los brazos con la voz tensa. El médico suspiró mirando su historial y me confirmó que eran marcas de dedos. Me explicó que mi hija se había despertado brevemente mientras le preparaban la vía intravenosa, e insistió en que había sufrido un ataque de pánico grave, que mezcló su medicación para la ansiedad con vino y se cayó por las escaleras, y que su marido solo intentaba sujetarla desesperadamente para que no cayera. Como ella dio una explicación clara y coherente y rechazó un examen forense, el médico me dijo que tenía las manos atadas legalmente para forzar un parte policial, pero me advirtió que llevaba mucho tiempo en esto y me recomendó encarecidamente que ella hablara con un terapeuta especializado en violencia doméstica. Dejó un folleto en su mesita de noche. Me quedé con ella 2 días en aquel hospital, sosteniéndole la mano. Viendo cómo pitaba el monitor, pensé en todas las cenas familiares de los Alcázar en las que había estado sentado, sonriendo, comiendo marisco carísimo en ese restaurante elegante del centro de Madrid que tanto les gustaba. Me había convencido a mí mismo de que Jaime era un buen tipo porque tenía un buen trabajo y daba unos apretones de manos muy firmes. Un apretón de manos firme, en eso había basado mi juicio. Debería haberle mirado a los ojos en su lugar. En la segunda noche, Daniela se despertó. Despertó de verdad, con los ojos muy abiertos, enfocados y llenos de miedo. Le dije que estaba allí y que estaba a salvo. Me agarró la mano con tanta fuerza que me hizo daño y me preguntó si había ido a la casa, si me había enfrentado a Elena. Le respondí que la había sacado de allí y que eso era lo único que importaba. Ella negó con la cabeza de forma rápida, casi frenética. Me suplicó que la escuchara, que no volviera a esa casa, que no le dijera nada a Jaime y que, por favor, no llamara todavía a ningún abogado. Eso me dejó helado.
De todas las cosas que esperaba que dijera, no contraatacar no era una de ellas. Le dije que sabía perfectamente lo que le habían hecho. Su voz se quebró, pero su mirada se mantuvo firme cuando me confesó que ella lo sabía desde hacía meses. Alcanzó su teléfono bajo la manta del hospital, móvil con la pantalla rota que apenas funcionaba, y me lo enseñó. Extractos bancarios, capturas de pantalla, meses de mensajes de texto. Me explicó que si me enfrentaba a Jaime a puñetazos, los abogados de su familia me hundirían y ella se quedaría atrapada. Me pidió que no usáramos la fuerza, que fuéramos más listos que ellos. Me miró como si llevara años esperando para decirme lo siguiente. Quiero que imaginéis lo que es pasar 65 años en esta tierra pensando que por fin entiendes a tu propia hija, para luego darte cuenta de que ha ido 3 pasos por delante de todos nosotros todo el tiempo. Aquella noche no dormí, no porque siguiera enfadado, sino porque, por primera vez, desde aquella llamada, tenía un plan en lugar de ganas de dar un puñetazo. Y la familia Alcázar no tenía ni la más remota idea de lo que se les venía encima. ¿Alguna vez le habéis sonreído a alguien mientras calculáis exactamente cuánto os va a costar destruirle? Yo lo hice durante 3 meses seguidos. Eso es lo que nadie te cuenta sobre la venganza. La venganza de verdad, no la de las películas. Es lenta, es aburrida. Son hojas de cálculo a medianoche y morderse la lengua en las cenas familiares, mientras el hombre que hizo daño a tu hija te pasa la cesta del pan y te dice que pruebes los panecillos porque su madre los ha hecho caseros. Probé los panecillos. Sonreí. Pensé en la comida de la cárcel y me pregunté si Felipe Alcázar seguiría pensando que los panecillos de su mujer eran impresionantes en una celda de prisión provisional. Pero me estoy adelantando. Daniela se vino a casa conmigo después de salir del hospital. Volvió a su antigua habitación, la que seguía teniendo las mismas cortinas azules de cuando iba al instituto. La primera semana apenas habló. La segunda semana empezó a hablar demasiado y muy deprisa, como si tuviera que soltarlo todo antes de perder el valor. Me contó que habían alterado la estructura de la sociedad patrimonial familiar. Aquella noche abrió el portátil en la mesa de la cocina, la misma mesa en la que solía hacer los deberes de matemáticas. Se refería a la sociedad que su madre creó antes de fallecer para gestionar los inmuebles de la familia. Me explicó que, hacía 2 años, el bufete de Felipe redactó una modificación nombrando a Jaime coadministrador, supuestamente para ayudarme a gestionar las propiedades. Lo presentaron como un trámite rutinario mezclado con nuestras declaraciones de la renta. Yo firmé una página de reconocimiento general, pero falsificaron mi firma real en la escritura notarial específica que le otorgaba el poder de pedir préstamos sobre el patrimonio. Había pedido créditos avalados con la herencia de mi hija. Peor aún, se frotó los ojos y me explicó que había utilizado su estatus de coadministrador para contratar 3 enormes pólizas de crédito comercial sobre los terrenos de la sociedad. Todo para financiar sus desastrosos proyectos inmobiliarios. Cada vez que ella preguntaba por qué los beneficios eran tan bajos, Jaime le decía que el mercado estaba inestable y que debía confiar en la gestión de la familia. Elena controlaba las cuentas principales, la habían dejado completamente fuera de los portales digitales del banco. Fue entonces cuando realmente lo entendí. Aquello no era un mal matrimonio, era un atraco a mano armada, y mi hija era la caja fuerte. Le dije que buscaríamos un abogado, que ya sabíamos la verdad. Ella cerró el portátil de golpe. Me recordó que el bufete de Felipe representaba a la mitad de los jueces de Madrid y que si íbamos a los juzgados solo con extractos bancarios, nos harían pedazos. Dirían que ella era inestable, que bebía, y que yo había asaltado a Elena al irrumpir en su casa. Técnicamente. No le faltaba razón.
Eso me dolió más de lo que quería admitir. Le pregunté qué debíamos hacer entonces. Si debíamos dejar que ganaran, me miró con una seriedad que me recordó tanto a su madre que me dejó sin aliento. Me recordó que yo siempre había querido invertir en algo real después de jubilarme, en desarrollo inmobiliario, en algo que llevara mi nombre. Daniela me explicó que Jaime llevaba un año intentando conseguir capital para su nuevo proyecto urbanístico. Felipe se negaba a financiarlo porque decía que era demasiado arriesgado. Pero si un suegro respetable, con dinero y ganas de hacer las paces, quisiera de repente invertir una gran suma en el proyecto de Jaime, todo cambiaría. Vi exactamente a dónde quería llegar y me asustó más que el puñetazo que nunca llegué a dar. Me dijo que me dejarían entrar, que me darían acceso total a los bancos, a los contratos, a todo, y que, una vez dentro, encontraría lo que realmente había en esa sociedad. Encontraría lo que habían hecho y me aseguraría de que no hubiera ningún abogado en toda España lo suficientemente bueno como para librarles de la cárcel. Mi hija, a sus 33 años, sentada en la mesa de mi cocina, acababa de construir una trampa financiera con la calma de un cirujano. Yo le enseñé a montar en bicicleta. ¿Cuándo aprendió a hacer esto? La parte más difícil no fue la planificación, fue la actuación. 2 semanas después, llamé yo mismo a Felipe Alcázar. Descolgué el teléfono. Marqué el número que había jurado no volver a usar jamás y pronuncié unas palabras que casi me ahogan al salir. Le dije que había tenido tiempo para pensar, que las familias se pelean y que no quería perder a mi hija por esto. Le pedí que habláramos. Hubo un silencio sepulcral en la línea. Luego, me dijo que se alegraba de que hubiera llamado y que creía que era lo más maduro. Maduro. Me llamó Maduro. Quise atravesar el teléfono para estrangularlo. Quedamos en un elegante asador cerca de la carretera de La Coruña, uno de esos sitios con reservados de cuero y una carta de vinos más larga que mi brazo. Felipe pidió el chuletón con hueso. Yo pedí lo mismo. Porque igualar el pedido de un hombre es un truco barato. Pero funciona. Te hace parecer que estás en su mismo equipo. Mientras cortaba la carne, le hablé del proyecto de Jaime. El nuevo desarrollo urbanístico en Boadilla, del Monte. Le dije que había oído cosas buenas. Felipe levantó las cejas. Sorprendido de que hubiera estado preguntando, le expliqué que estaba jubilado, que tenía tiempo y que tenía capital muerto de risa en el banco. Le dije que quería a mi nieto. Aún no teníamos ninguno. Pero dejé que la mentira flotara en el aire. Suave y cálida. Exactamente donde yo quería. Le dije que quería que, algún día, mi nieto creciera en una familia unida. Se lo tragó. Vi cómo se lo tragaba. Fue como ver a un pez morder el anzuelo sin que todavía sintiera el tirón. Me preguntó de qué cifras estábamos hablando, intentando no sonar demasiado ansioso y fracasando estrepitosamente. Le respondí que de lo suficiente para hacerlo realidad, pero le dejé claro que, si ponía mi dinero, necesitaba verlo todo. Los libros de cuentas, los contratos, la estructura de la sociedad patrimonial, todo. Le dije que no había construido mi patrimonio invirtiendo a ciegas. Sonrió. Una sonrisa amplia y relajada. La sonrisa de un hombre que se cree la persona más inteligente de la habitación. Me dijo que eso eran simplemente buenos negocios y que lo respetaba. No lo respetarás dentro de 3 meses. Felipe. Pensé. Pero claro, tú sigues sonriendo ahora. Tardé 6 semanas en conseguir el acceso, abogados, acuerdos de confidencialidad y una cena de bienvenida al negocio familiar donde Elena llegó a abrazarme. Me abrazó. La misma mujer que bloqueaba su propia puerta con los brazos cruzados,
como una guardia de prisiones, ahora me llamaba parte del equipo. No. Señora, yo soy el equipo contrario. Lo que pasa es que aún no lo sabe. Daniela y yo trabajábamos de noche. Cuando todos los demás dormían, nos sentábamos en esa misma mesa de la cocina, con el portátil encendido, revisando línea por línea los documentos que el contable de Felipe nos había entregado con demasiada facilidad. Porque los hombres ricos, a los que nunca se les ha desafiado, dejan de comprobar las cerraduras de sus propias puertas. Encontramos primero la modificación de los poderes notariales. Enterrada en el papeleo de hacía 2 años, había una firma que no coincidía en absoluto con la de Daniela, ni siquiera se parecía. Ella miró la pantalla con voz plana y me dijo que esa no era su letra. Yo había visto su caligrafía en cada boletín de notas, en cada tarjeta de cumpleaños, en cada nota que dejaba en la nevera. Tenía razón, no se parecía en nada. Luego encontramos los préstamos, 3 enormes pólizas pedidas contra las propiedades que debían ser la herencia de Daniela, utilizadas para financiar los 2 últimos fracasos empresariales de Jaime. Felipe los había cubierto discretamente para luego convertirlos en una deuda familiar que Daniela ni siquiera sabía que tenía. Después encontramos el verdadero golpe bajo, un seguro de vida societario. Jaime había incluido a Daniela como socia silenciosa y avalista en su nueva empresa para el proyecto de Boadilla. Gracias a esa estructura empresarial, pudo contratar un seguro de vida de varios millones de euros sobre ella a través de una aseguradora por Internet, utilizando una firma electrónica falsificada y un correo electrónico falso que él controlaba. El beneficiario ni siquiera era él directamente, sino su sociedad pantalla. Eso significaba que eludiría el escrutinio matrimonial estándar si a ella le pasaba algo. Tuve que salir de la cocina un momento. Me quedé de pie en el porche, con las manos apoyadas en la barandilla fría, respirando hondo. Si ella hubiera muerto en aquella casa en marzo por una sobredosis accidental de vino y pastillas, la empresa en quiebra de Jaime habría recibido al instante una inyección de millones de euros libres de impuestos. Gracias al seguro corporativo, no terminé ese pensamiento. Nunca me permito terminar ese pensamiento. Jaime empezó a ponerse nervioso en la 8ª semana. Se presentó en mi casa sin avisar una noche, sans chaqueta, con las manos metidas en los bolsillos y el aspecto de un hombre que llevaba días sin dormir bien. Me preguntó si podíamos hablar de hombre a hombre. Le dije que pasara, como si me alegrara de verle. Me había vuelto tan bueno mintiendo que mi propia cara ya ni siquiera se resistía. Se sentó en mi salón. El mismo salón en el que solía sentarse en Nochebuena. Y se frotó la nuca. Me dijo que solo quería asegurarse de que estábamos bien. Él y yo. Daniela y él. Dijo que sabía que las cosas se habían puesto tensas aquella noche. Le respondí que era agua pasada. Era mi mentira número 40 y tantos. Ya había perdido la cuenta. Me miró durante un largo segundo, como si intentara leer algo en mi expresión, y por un instante, solo uno. Pensé que lo había visto, pensé que lo sabía, pero entonces soltó el aire. Esbozó esa sonrisa fácil que su padre le había enseñado y me dijo que le alegraba oírlo. Porque la familia lo es todo. Le di la razón. Le dije que la familia lo es todo, pero al día siguiente, Jaime, ese todo de tu familia iba a valer muchísimo menos de lo que creías. Para la 10ª semana, ya lo teníamos todo. Firmas falsificadas, préstamos no autorizados, una póliza de seguro oculta con unos plazos que harían levantar la ceja a cualquier inspector, declaraciones de impuestos que no cuadraban en 3 años, y un patrimonio que había sido desangrado en silencio por una familia que sonreía en cada cena mientras lo hacía.
Daniela imprimió ella misma la carpeta final. Le temblaban menos las manos que a mí. Me anunció que la reunión de cierre del acuerdo era en 2 semanas. Jaime iba a finalizar la transferencia del patrimonio con el abogado de Felipe. Creían que era la última pieza del rompecabezas. Creían que ya habían ganado. Se equivocaban de lleno. Le dije que ese sería el día. Me miró y, por primera vez en meses, mi hija sonrió de verdad. No era esa sonrisa prudente de supervivencia que llevaba desde el hospital, sino algo auténtico. Ese es el día. Repitió. 2 semanas. 14 días hasta que los Alcázar entraran en una sala esperando llevárselo todo y salieran sin nada. Había esperado 65 años para sentir este tipo de calma antes de la tormenta. Había valido la pena cada segundo. Si llevas un rato conmigo y estás disfrutando de estas historias, deja tu opinión en los comentarios. Dale al botón de me gusta y asegúrate de estar suscrito. Entraron en aquella sala de conferencias pensando que estaban a punto de firmar la sentencia de la vida de mi hija y salieron firmando la suya propia. 2 semanas. Ese fue el tiempo que tuve que guardarme todo lo que habíamos encontrado y actuar como si no pasara nada. 2 semanas de mensajes en el grupo familiar sobre la comida del domingo. 2 semanas de Elena enviándome recetas que nunca abrí. 2 semanas de Felipe llamándome socio por teléfono como si la palabra no me produjera escalofríos. Paciencia. Mi mujer solía decirme que la paciencia era mi músculo más débil. Me pasé 2 semanas entrenándolo como un hombre que se prepara para una pelea que no se puede permitir perder. La noche antes de la reunión, Daniela y yo nos sentamos a la mesa de la cocina por última vez. Había carpetas por todas partes. El café se había quedado frío, y su portátil mostraba un correo que había redactado y borrado 3 veces. Le pregunté si estaba segura. No levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, tenía los ojos llorosos, pero la mandíbula tensa, igual que cuando iba al instituto, justo antes de presentarse a unas pruebas deportivas para las que no tenía por qué estar nerviosa y en las que siempre terminaba entrando en el equipo. Me dijo que me había llamado a las 2 de la madrugada porque pensaba que iba a morir en esa casa. Su voz no tembló. Me aseguró que no le asustaba una sala de reuniones. Esa es mi chica. Exactamente mi chica. La reunión estaba fijada para las 10 de la mañana en el despacho de Felipe, en pleno barrio de Salamanca. Última planta. Ventanales enormes. Vistas a la calle Serrano. Le gustaba presumir de la mesa de caoba y del agua embotellada que nadie bebe. Alineada como soldados. Todo el espectáculo estaba diseñado para hacer que los demás se sintieran pequeños. Felipe entró el primero. Con el traje inmaculado y la sonrisa preparada, Elena iba detrás de él, con su collar de perlas, como si aquello fuera un almuerzo de sociedad y no un robo. Jaime fue el último, con las manos en los bolsillos y pareciendo, por primera vez en años, casi nervioso. Tal vez una parte de él lo sabía. Los hombres como Jaime siempre lo saben en el fondo. Debajo de toda esa colonia y falsa confianza, simplemente no se permiten creerlo hasta que es demasiado tarde. Felipe abrió los brazos como si fuéramos viejos compañeros de armas y dijo que se alegraba de que por fin pudiéramos dejar esto solucionado. Un gran día. Repitió. Le di la razón. No tienes ni idea. Felipe. Nos sentamos. El abogado de Felipe, un tipo joven y engominado con un reloj demasiado caro para alguien de su edad, deslizó los documentos finales de transferencia sobre la mesa hacia Daniela. Le dijo que solo necesitaba su firma en un par de sitios y golpeó la página con el dedo. Explicó que aquello finalizaba la transferencia de la sociedad patrimonial a la cuenta de desarrollo de Jaime y añadió que sinceramente
debería haberse hecho meses atrás. Daniela no cogió el bolígrafo. Con una voz tranquila y firme, anunció que antes de firmar nada, quería hacer una pregunta. La sonrisa de Felipe parpadeó apenas un instante. Por supuesto. Cariño, respondió. Daniela deslizó una página impresa sobre la mesa y preguntó de quién era esa letra. Era la modificación original de los poderes notariales, la que tenía la firma falsa. Se hizo el silencio. Un silencio hermoso. El tipo de silencio en el que la gente rica no está acostumbrada a sentarse. Elena se apresuró a decir que esa era su firma. Habló demasiado rápido, con la misma voz acelerada que usó en el umbral de su casa en marzo. Le dijo que ella misma lo había firmado. Daniela negó con la cabeza. Su voz se quebró un poco, pero no por debilidad, sino por una rabia contenida al límite. Dijo que jamás había visto ese documento antes de ese día. No cogió el bolígrafo. En su lugar, se reclinó en la silla. Miró a su suegro y le dijo que no iba a firmar nada, y que creía que su abogado debería echar un vistazo al pasillo. Antes de que Felipe pudiera articular palabra, las pesadas puertas de caoba se abrieron. Entraron 2 agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Acompañados por un representante de la Fiscalía, habíamos pasado 3 semanas coordinando esto, permitiendo que Felipe y Jaime llevaran a un cierre formal estos documentos de transferencia específicos, que se basaban en poderes notariales falsificados. Acababan de cometer un delito de estafa agravada y falsedad documental delante de nuestras narices. El abogado de Felipe se puso en pie de un salto, haciendo brillar su caro reloj, y exigió saber qué significaba aquello. Afirmando que era una reunión corporativa privada, el inspector al mando presentó una orden judicial de registro e incautación, y le contestó que ya no lo era. Explicó que había una investigación penal en curso por estafa, usurpación de identidad y apropiación indebida en relación con la sociedad patrimonial de mi familia. Dado que su bufete había facilitado la presentación de esos documentos falsificados en Madrid, estaban allí para incautar todos los registros físicos y digitales relacionados con el grupo inmobiliario de la familia Alcázar. Y esa cuenta, nadie saldría de la sala hasta que el equipo policial clonara los datos de los servidores. La cara de Jaime se quedó blanca. Blanca como la de un hombre que ve cómo toman medidas para su propio ataúd. Casi me echo a reír. A mis 65 años, tuve que morderme el interior de la mejilla para mantener la cara seria. Esta es la parte con la que quiero que os quedéis. Felipe Alcázar, el hombre que me miró al otro lado de la mesa del asador y me llamó maduro por no haberle partido la cara a su hijo. Se giró hacia mí con el rostro del color del papel viejo. Me dijo que yo había hecho esto. Me incliné hacia adelante. Despacio, con la mayor calma que había sentido en 3 meses, y le respondí que no. Le dije que ellos lo habían hecho hacía 2 años, que yo solo había encendido la luz. Elena se levantó tan rápido que su silla casi vuelca. Me acusó de haberlos utilizado, de haber sonreído en su mesa y comido en su casa. Quería que me sintiera culpable. Señora, me sentí culpable exactamente 4 segundos allá por marzo. Cuando la aparté en aquel umbral, esa culpa hace mucho que desapareció. La miré fijamente y le recordé que ella bloqueó una puerta mientras mi hija estaba inconsciente en su suelo, y me dijo que no se movía. Le dejé claro que ella no tenía ningún derecho a hablarme de lo que la gente se merece. No supo qué decir. Por primera vez desde que conocí a esa mujer, Elena Alcázar se quedó absolutamente muda. Jaime intentó una última jugada. Por supuesto que lo hizo. Los hombres como él siempre creen que su encanto es una carta para salir de la cárcel. Se volvió hacia Daniela con voz suave. La misma voz que probablemente usó la primera vez que le mintió. La llamó cariño
y le dijo que sabía que la quería. Le prometió que encontrarían lo que fuera que la policía creyera haber hallado y que podrían hablar de ello, solo ellos dos. La llamó cariño. Después de todo lo que había pasado, tuve que agarrarme con fuerza al borde de la mesa. Daniela lo miró durante un largo instante, el tiempo suficiente para que toda la sala contuviera la respiración, incluido yo. Entonces, deslizó la demanda de divorcio sobre la mesa. Ya estaba redactada, firmada y fechada de esa misma mañana. Sin que le temblara la voz ni una sola vez, le dijo que me había llamado a las 2 de la madrugada porque tenía miedo de morir en la casa de sus padres. Le dejó claro que ya no existía ninguna versión en la que solo estuvieran ellos dos, y que nunca más la habría. Se puso en pie, dio un golpecito a la carpeta y le recordó el seguro de vida que había contratado a su nombre. Le informó de que ya estaba denunciado y bloqueado. Terminó deseándole que aquel proyecto urbanístico hubiera valido la pena. Si vivo 100 años, jamás olvidaré el sonido que hizo aquella sala. Nada. Un silencio sepulcral. El sonido de 3 personas dándose cuenta, a la vez de que la partida ya había terminado antes de que se hubieran sentado. Hicieron falta 4 meses para que todo se desmoronara por completo. Después de aquel día, fue ese tipo de colapso lento y satisfactorio que no se ve en las películas, pero que se saborea inmensamente en la vida real. La modificación notarial fue anulada en el momento en que un perito calígrafo confirmó la falsificación. Cada euro que salió de la herencia de Daniela fue congelado, rastreado y, finalmente, recuperado a través de la investigación por fraude, hasta el último céntimo, con intereses. El bufete de Felipe abrió una investigación interna sobre su conducta que terminó con él retirándose discretamente como socio por motivos personales, que es la forma que tienen los abogados de decir que no pueden dejar que se les vea cerca de ese tipo nunca más. El acuerdo inmobiliario de Jaime se vino abajo en cuestión de semanas, en cuanto sus fuentes de financiación vieron que los inspectores merodeaban en torno a su nombre. Las noticias vuelan en Madrid. El mundo inmobiliario es un pañuelo, y nadie quiere estrecharle la mano a un hombre investigado por fraude de seguros contra su propia mujer. Elena perdió lo único que creo que realmente le importaba más que el dinero. La imagen. Las cenas se acabaron. Las invitaciones desaparecieron. Los rumores corren rápido por la alta sociedad. Y ser de la familia que intentó robar a su propia nuera no te garantiza precisamente una mesa en el club de campo. Daniela recuperó su herencia, toda, más una indemnización por daños y perjuicios. Presentó la demanda de divorcio esa misma semana y se hizo firme 5 meses después, en un tranquilo martes, sin dramas, sin abogados levantando la voz, solo papeleo y la firma de un juez, lo cual resultó ser mucho más satisfactorio de lo que jamás habría sido cualquier pelea a gritos en un tribunal. Fui a recogerla a los juzgados aquel día, mismo todoterreno, y mismo olor a café y serrín. Se subió, se abrochó el cinturón y simplemente respiró un segundo. Una respiración de verdad. De esas que no te das cuenta de que echas de menos hasta que por fin te vuelve. Le pregunté si estaba bien. Miró por la ventanilla cómo el edificio de los juzgados se hacía cada vez más pequeño por el retrovisor y me dijo que sí. Sí. Papá. Estoy bien. 6 meses antes. Había sacado a esta chica de una casa a las 2 de la madrugada, sin saber si volvería a despertar. Ahora salía por su propio pie, más rica, más libre y más fuerte que todas y cada una de las personas que intentaron hacerla sentir pequeña. No dije nada más en todo el camino a casa. No hacía falta. Algunas victorias son ruidosas. Juzgados. Titulares en la prensa.
Grandes discursos dramáticos. La nuestra fue silenciosa. Solo un anciano llevando a su hija a casa con unas zapatillas de andar por casa convertidas en zapatos de verdad, sabiendo que las personas que le hicieron daño iban a pasarse el resto de sus vidas recogiendo los pedazos de lo que intentaron quitarle. Se creían que el dinero les hacía intocables. Resultó que lo único que hizo falta para hundirlos fue un padre furioso, una hija brillante y 2 años de su propia codicia que, finalmente, les pasó factura. Es guay. Sinceramente, verlos caer valió cada segundo que pasé, fingiendo que me gustaban los panecillos de Elena. Sé que eres de los buenos a los que les encanta ver cómo la gente tóxica recibe una dosis de justicia real. Dale a ese botón de suscribirse. Deja tu me gusta y escribe un comentario abajo. Hazme saber desde dónde nos ves. Nos vemos en la próxima.